Oye, Nico, ¿sabías que el 90% de la información que hay allá afuera en las redes sociales no tiene sustento científico? Por eso estamos haciendo Bendita Nutrición, para que te lleves información real, científica y que confíes en nosotros. Efectivamente, nosotros lo que buscamos es que toda la información que ustedes reciban ya está completamente revisada, está basada en ciencia y por eso pueden confiar en sus nutriólogos de cabecera a través de este podcast Bendita Nutrición, porque recuerden, el veneno está en la dosis. This year, Santa's bringing the power of Energizer into his workshop. Whoa, the Energizer Bunny's got so much power. Wait, he's powered up all the toys. I think that means we're done for the year. I love this bunny. He's the hardest working helper the North Pole has ever seen. And he wants all your gifts to have the power of the #1 longest lasting AA battery. So this holiday season, stock up on Santa's and the elves' favorite battery, Energizer Ultimate Lithium. Come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata. Hoy tenemos una charla inspiradora que no se pueden perder. Vamos a hablar sobre psicología positiva y sobre cómo el cultivo de la esperanza puede transformar tanto nuestro bienestar individual como el de nuestras comunidades, especialmente en un mundo como el que vivimos hoy que está lleno de retos. Para guiarnos en este tema nos acompaña hoy Arlene Solodkin. Arlene es conferencista internacional con especialidad en psicología positiva y bienestar integral. Es fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral, egresada de la maestría en psicología aplicada por la Universidad de Pensilvania y de la maestría en trabajo social de la Universidad de St. Thomas. Es profesora de práctica en la maestría en estudios de la felicidad en Centenary University y profesora del certificado en estudios de la felicidad, ambos creados y dirigidos por el doctor Tal Ben-Shahar. Es miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y colabora con diversas universidades en el desarrollo curricular. Arlene, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Adriana. Es un gusto enorme estar aquí contigo. Oye, Arlene, me encantaría que empezaras por platicarnos ¿qué es esto de la psicología positiva y cómo llega a tu vida o tú llegas a la psicología positiva? Sí, pues bueno, algo muy interesante es que hace 30 años, casi por azares del destino, me fui a vivir a Filadelfia a terminar mi carrera y yo había estudiado comunicación y llegué ahí para continuar mis estudios, iba yo a la mitad. Y siempre tuve un interés particular por la psicología, entonces me logré poder hacer las dos carreras, digamos. Y en uno de los salones, cuando entré a tomar un curso de psicopatología, de hecho, fue muy chistoso porque de pronto preguntan, ¿quién está aquí porque tiene que tomar la clase de psicopatología? ¿Quién está aquí por interés en la materia? ¿Y quién está aquí por el profesor? Yo no sabía ni quién era el profesor, lo que sí sabía es que habían 300 personas en el salón de clases y de pronto dicen, el profesor es Martin Seligman, yo no sabía quién era. Y resulta que él es el padre de la psicología positiva. Entonces, en aquel momento la psicología positiva todavía no surgía como una derivación del estudio de la psicología como tal, sino que era parte, ¿no? Y él se había dedicado toda su vida a estudiar sobre el pesimismo y el desamparo, y llegó un momento donde
pues analizando todos sus estudios, dijo, estoy desaprovechando el otro lado completo de la moneda del ser humano, que es el potencial, las fortalezas, toda la parte positiva de la experiencia humana. Y entonces, justo en ese momento, tomó él la dirección de la Asociación Americana de Psicología y con un voto, creo que nunca se ha llegado a tener un voto tan unánime, digamos, y él lanza esta propuesta de decir la psicología no solo debe de enfocarse en aminorar el sufrimiento, debe de enfocarse a cultivar eso que hace que la vida valga la pena. Y esa es básicamente la definición de la psicología positiva, que se ha ido expandiendo a muchos ámbitos. Hay toda una rama de educación positiva, de políticas públicas, de organizaciones positivas, y esto ha ido como increciendo. ¿Cuántos levantaron la mano que iban por el maestro? ¿La mayoría o qué fue? La verdad ni me acuerdo porque me quedé pensando yo sobre eso después, como que dije, no sé ni cómo di a este lugar. Por supuesto que sus enseñanzas me marcaron hasta el día de hoy, pero en ese momento logré después tomar una clase, un seminario con él, éramos 15 personas, nos dio todavía un libro engargolado, de un libro que él tiene del niño optimista, así se llama, o Niños Optimistas, y bueno, nunca me imaginé que iba a marcar mi vida tan profundamente. Corrígeme si no estoy entendiendo bien, pero lo que yo estoy escuchando y lo que he visto, porque me ha dado curiosidad, me gusta mucho lo que he visto, pero estoy muy, muy lejos de decir que conozco bien el tema, pero es básicamente usar las herramientas psicológicas para, pues, es que no quiero usar la palabra optimismo, pero para construir positivamente tu vida, más que salir de una enfermedad, por ejemplo, pero que también ayuda, por cierto, pero es cómo aprovechas esas herramientas para hacer algo pues positivo, como lo dice el tema. Se trata de cultivar recursos internos que te ayuden también a hacerle frente a la adversidad y a tener más resiliencia, pero sí enfocándonos a reconocer qué es lo que sí tienes, cuáles son estos recursos que tienes que te pueden ayudar a mejorar. Dentro del modelo de Martin Seligman se hablan de 5 elementos principalmente, que habla de emociones positivas, engagement o involucramiento en las cosas que haces, relaciones positivas, el significado, lo que impacta en la vida de la gente, tener un significado y un proyecto de vida, y también el poder tener logros. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Bienestar Integral utilizamos mucho este modelo y otros para alcanzar y ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar esos niveles óptimos de vida. Que además el tema está en hacerlo proactivamente, que lo haces deliberadamente. Yo en algún momento escuché una de estas TED Talk, ni siquiera te puedo decir quién, y siempre me quiero aprender el nombre, y lo he buscado y lo encuentro y digo, ahora sí me lo voy a aprender, pero no era Martin Seligman, pero era alguien más, en una charla TED Talk, y me marcó mucho por lo que decía, además de que lo contaba de una manera muy simpática, etcétera, etcétera, porque además tienen esta cosa como una muy buena vibra, voy a decir. Y entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en un momento muy difícil para mí, personal, muy difícil, la estaba pasando muy mal. Pero yo me agarré esas cositas que oí ahí, y dije, y las tomé y las hice mías. Entonces me despertaba cada mañana, miraba por la ventana y decía, qué bonita mañana, tarara, y había 3 cosas que ya no me acuerdo, pero que decía, agradezco, y hacía mi lista de las cosas por las que agradecía. Iba por la calle, iba en el auto, iba caminando, y siempre decía, a ver, veía a mi alrededor y decía, esa persona tiene un problema, tú no. Tú más bien podrías ayudar. Pon en contexto. Tú puedes, ¿no? O sea, cosas así que hoy no te puedo decir, pero él decía, todas las noches hagan estas 3 cosas, ¿no? Agradecer, me acuerdo perfecto, porque era agradecer y era un par de cosas más. Cosas por las que agradeces. Pero, o sea, de verdad,
Yo siento que a mí me ayudaron mucho. Y entonces descubrí que aquí estaban haciendo psicología positiva, me parece que en el Tec Milenio, me pedí informaciones para el diplomado. O sea, es algo que me ha llamado la atención, que no conozco, porque siento que es una visión muy, es que regreso a la palabra positiva, pero una visión diferente en la que desde un mejor lugar creces o enfrentas las adversidades. Pero no necesitas tener adversidades para construir, es más de construcción. Y eso me pareció fascinante. Sí, mira, la verdad es que a veces cuando hablamos de que todas estas herramientas de la psicología positiva están probadas científicamente, de pronto hay algo en la simplicidad de muchas de estas herramientas que dices, bueno, es lógico y es algo que todos sabemos. Me recuerda un poco como la película esta de Kung Fu Panda, que está buscando el secreto, y cuando da con ese rollo lo abre y ve un reflejo de sí mismo, ¿no? O sea, no hay nada, no hay una fórmula mágica, sino que son muchas prácticas que incluso han sido practicadas y utilizadas en diferentes religiones, se han mencionado en muchas filosofías distintas y que podemos rescatar. El problema ha sido que el ser humano, por un lado, tiene esta tendencia biológica de buscar siempre lo que no funciona, porque es la manera en la que tú estás a salvo. Estar alerta de cualquier peligro, de cualquier cosa negativa que pudiera suceder. Entonces tendemos a magnificar los peligros para ayudarnos y estar a salvo. La otra cuestión es que cuando no ponemos atención en esos detalles que pueden parecer menores, realmente reducimos el valor que tienen. Y como dices tú, el poder de la gratitud, el poder reconocer lo que sí tenemos, el poder reconocer nuestras propias fortalezas, todo eso parece minúsculo, pero es muy grande porque eso nos ayuda a construir la narrativa de nuestra vida. Entonces, esas dos cosas se contraponen a veces y después el tercer elemento es toda esa insistencia de los países más desarrollados que hemos ido absorbiendo nosotros sobre qué construye el éxito. Y eso nos ha llevado a buscar la felicidad en caminos donde no la vamos a encontrar. Y de alguna manera tenemos que dar una vuelta en U y decir, a ver, no es el éxito lo que me va a dar la felicidad, es la felicidad, es el conectarme con mi sentido de vida, es el tener relaciones increíbles, el poder construir relaciones de confianza con colegas, con amigos, con organizaciones, es el poder tener estos hábitos diarios de dormir, cuidar mi nutrición, hacer ejercicio, respirar, darme espacios de recuperación, lo que me va a llevar al éxito. Claro. Y lo que me va a llevar a tener una vida que valga la pena. ¿Y cómo va en ese camino, cómo llegas o cómo decides fundar el Instituto de Bienestar Integral? Mira, yo por muchos años me dediqué mucho a la filantropía y siempre para mí ha sido algo muy importante el buscar promover acciones que beneficien al bien común. Realmente esa es mi gran pasión. Entonces, por muchos años estuve en una asociación civil que fundamos, en la que trabajé mucho tiempo, pero llegó un momento en donde trabajaba mucho en comunidades muy marginadas y verdaderamente se convirtió como en un peso muy grande emocional. Las cosas no fluían, es mover montañas cuando tienes todo en contra, desde el sistema. Y llegó un momento en donde también me puse a pensar y dije, ok, si me desgasto tanto y no logro hacer esos cambios que quiero directo en las comunidades, ¿en dónde puedo poner mi mayor influencia, ¿no? Mi poder de influir? Y dije, bueno, si yo logro capacitar y inspirar y dar estas herramientas a líderes que a su vez tengan la capacidad de poner en práctica estas herramientas con las personas con las que trabajan, con las comunidades aledañas a sus fábricas, a sus industrias,
y podemos ver esto que crezca de forma exponencial, ahí es donde quiero estar. Entonces redirigí mi esfuerzo, siempre fue fomentando el liderazgo, pero lo hacía en comunidades también, y ahora me enfoco mucho a poder trabajar con líderes, con sus organizaciones, y a poder potenciar la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para crear una diferencia en el mundo. Entonces, hace 10 años fundamos el Instituto de Bienestar Integral. He estado trabajando muy de cerca con el doctor Tal Ben-Shahar y Happiness Studies Academy y llevamos una labor lindísima. Algo que creo que para mí es muy importante es que nos debemos de unir a los sueños también de otras personas. No siempre tiene que ser un sueño propio. Si nos unimos a los sueños de alguien más y sabemos que esos sueños tienen un gran valor y un gran potencial, es nuestra obligación hacerlos crecer. Y por eso me uní mucho a esta visión de Tal Ben-Shahar. Por eso retomé mi relación y la visión del doctor Martin Seligman de que para el año 2051 el 51% de la población esté floreciendo. Y dije, de aquí soy. Y claro, después ya doto pues de recursos creativos propios de nuestro equipo en el instituto para generar un movimiento importante que espero logre tocar muchos rincones de la tierra y alcanzar ese gran meta. Sí. Ahora, para sumarte al sueño de alguien, de alguna manera, pues coincides con ese sueño, o sea, tú también lo estás abrazando, es como que se alinea, y dices, es como un sueño colectivo, que Exacto. Es incluso, puede ser, no sé, siento que es más lindo, ¿no? Porque es la unidad en torno a algo en lo que todos creemos. Entonces yo creo que desde ese lugar se vuelve incluso más nutridor y más bonito, ¿no? Mira, es algo, a mí esta parte colectiva, y siempre he pensado en el instituto como una comuna, digamos, abierta a recibir también los regalos que otras personas quieran tener para contribuir en el mundo. Y me ha costado un poco de trabajo esta parte porque creo que vivimos en una era donde se subraya la individualidad muchísimo. Y muchas veces cuando yo noto este nivel de desesperanza en el mundo, hay veces que digo, bueno, tenemos como que esta sensación de que el mundo se está yendo a peor y la consigna de que yo tengo que destacar mi propio mensaje. Entonces tenemos millones de personas o cientos de miles de personas recreando el hilo negro. Y yo digo, si en lugar de recrear el hilo negro, nos uniéramos y aprovecháramos los recursos que tenemos como colectividad para potenciar el mensaje, yo creo que lograríamos cosas increíbles, llegaríamos a lugares donde no hemos llegado y podríamos, ahora sí, convertir este mensaje en algo que logre crear como este tipping point, ¿no? Como este punto de quiebra, sí, en donde logremos cambiar el paradigma. Entonces, a mí me frustra mucho, incluso en mí misma, cuando tengo que volver a desarrollar un programa que yo sé que otras gentes ya han hecho y se me hace que, y por eso también es que, por ejemplo, la certificación de Tal Ben-Shahar en felicidad, la maestría del yo digo, yo no quiero recrear algo así porque ya existe y está hecha maravillosamente bien. Yo lo que quiero es que le llegue a más cantidad de gente posible. Y claro que también en este proceso he aprendido que tengo que construir mi voz auténtica, que quiero también desarrollar mis propios mensajes, pero creo que obedecen a esta filosofía que tengo, donde sumar es mejor y donde más que recalcar mi fórmula particular, lo que busco es recalcar este mensaje, la importancia de tomar acción y de que juntos hagamos un cambio. De alguna manera te escucho y lo que escucho es cómo convertir esa desesperanza, que además realmente sí se pareciera que está
muy fuerte hoy en el mundo, ¿cómo la convertimos en esperanza? ¿Cómo hacemos para verlo de esta manera? ¿Y por qué? ¿Cuál es el rol de la esperanza para empezar a ver este concepto que es tan importante, creo, tú dime, en psicología positiva? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Mira, te quiero decir dos cosas. Una, en nuestra conversación hace unos minutos se me hizo muy importante lo que decías de cuál es el rol de la gratitud y el aprecio a nivel personal en nuestra vida. Y lo mismo sucede a nivel colectivo. La verdad es que los medios de comunicación y también muchos líderes han hecho, me cuesta trabajo, no sé si denominarlo un gran negocio o han hecho un gran... como con el amarillismo de las malas noticias vinculado a nuestra tendencia de la naturaleza. Sí, la naturaleza del ser humano morbosa. Creo que han aprovechado de una forma muy peligrosa lo que no funciona en nuestro mundo, y por eso es que tenemos que aprender a cultivar todo lo bueno que sí sucede en el mundo, porque hay más bueno que malo todavía. Yo sí lo creo también. Gail Pulley, que va a venir al encuentro del Hope Circuit, él contribuye a un índice que se llama Simon Abundance Index, en donde analizan todos los datos de cómo el mundo es mucho más abundante que nunca antes en la historia. Hay otros libros, él escribió el libro Superabundancia, por ejemplo, pero hay otros libros como... The Better Angels of Our Nature, de los ángeles buenos de nuestra naturaleza, algo así de Pinker, Factfulness, otro libro, donde resaltan todas las áreas donde el mundo está mejor. Y claro, hay noticias, y yo me puse justo este fin de semana a buscar algunas noticias en donde te dicen, por ejemplo... 700 y pico de millones de personas en el mundo siguen sin tener alfabetización. Sí, pero ha habido un incremento en el porcentaje de gente que sí es que ya tiene alfabetización, que ya no es analfabeta, y que el avance ha sido espectacular en los últimos años. Nos falta camino por andar, pero se ha avanzado mucho. Se ha avanzado, y cuando la noticia te ponen, falta esto, pues te deprimes, sientes que el mundo va para peor. La mortandad de madres a la hora de tener a sus hijos, las vacunas que han salvado, y ya el número de niños que mueren al año en su infancia temprana es mucho menor que nunca antes. O sea, hemos tenido gran progreso. La nueva longevidad, que es lo que nos ocupa en este podcast, pues casi 3 décadas más de vida por la ciencia, por la tecnología, por la educación, por los hábitos, por la salubridad, etcétera, etcétera. Pues es un logro importantísimo, ¿no? Trae sus retos. O sea, todo en la vida va a tener siempre desafíos, pero definitivamente... por lo menos para mí es una buena noticia, porque seguimos, ¿verdad? Claro. Pero es producto de eso. Y además, lo que falta, cómo se van manejando las enfermedades. Sí, ya estoy contigo 100%. Sí, entonces, ¿cuánto hubiéramos dado o cuánto hubiéramos pagado por vivir 5 años más, 10 años más, y de pronto estamos viviendo 30 años más? Eso es progreso humano también. Entonces, tenemos que redefinir el progreso humano y conocer las cifras reales, porque nosotros... Listo. Bueno, entonces creo que es muy importante que conozcamos las cifras reales, que nos demos cuenta del gran progreso que ha habido en tantas áreas, por ejemplo, en la alfabetización, en donde ya un porcentaje enorme de la población tiene acceso a la educación y sabe leer y sabe escribir. Sí, o sea, falta camino por andar, pero se ha avanzado muchísimo y más rápido, ¿no? Exacto, la parte que concierne a tu programa. Eso la nueva longevidad, o sea, esos 3 décadas adicionales o 3 décadas de vida que en menos de un siglo ha crecido la esperanza de vida, ¿no? Que claramente es producto de la tecnología, la ciencia, como el control de enfermedades, la salubridad, la educación, por tanto. Entonces, esa es una buena noticia, ¿no? Siempre hay
digamos que sus asegúnes, cosas que hay que cuidar, pero no se pueden negar los avances. Totalmente. Entonces, es muy importante que como colectivo logremos conocer y estudiar bien estas áreas de progreso, porque esas solitas áreas de progreso nos llenan de esperanza. Y por el otro lado, cuando tú hablabas justo de cómo la esperanza ayuda en estos momentos de incertidumbre, hay una como metáfora muy, muy bonita, ¿no? En donde hay un cuarto totalmente oscuro y entra una persona con una vela y esa luz de esa vela es muy sutil, pero dentro de esa gran oscuridad logra cambiar completamente la perspectiva que tú encuentras ahí dentro. Ilumina todo el cuarto, aunque sea una sola vela. Y creo que parte de lo más importante para resaltar en torno a la esperanza es que la esperanza funciona tanto para construir nuestros anhelos como para que podamos sobrepasar momentos de gran dificultad o obscuridad como en este cuarto. Si te pones a pensar, por ejemplo, en quiénes inventaron el avión y de dónde se les ocurrió esa idea, y a lo mejor ellos pensaban que querían ser pájaros, que cómo se sentiría volar o cómo podrían llevar las cosas de un lugar al otro, ese anhelo provoca un sentido también de esperanza, de que yo puedo ser más o hacer más o crear algo diferente de las condiciones que yo tengo actualmente. Y mira hasta dónde nos ha llevado, ¿no? Incluso hemos llegado a la luna. Pero, por otro lado también, cuando hay dificultades, realmente la esperanza es lo que nos mantiene andando. Ahora, yo, si me pongo a pensar en mí misma, te diría que mi tendencia es a la catástrofe, mi tendencia de pensamiento. Pero tengo un altísimo nivel de esperanza. Y la esperanza no la deposito en alguien más. La trato de asumir porque cuando yo hago cosas que me llevan a la construcción de una mejor realidad para mí, para mi entorno, me siento muy esperanzada. Cuando yo me quedo sentada esperando, pues, o que el presidente, o que el gobernador, o que el director de la empresa, o que tal Ben Shahar me venga a mí, a mí nadie me descubrió, yo misma he sido la que ha forjado mi propio camino. Me han pasado dos cosas en la vida. En un momento estuve bastante deprimida, no de llegar a necesitar medicamentos y demás. Creo que quizás por falta de conocimiento en su momento, porque mi depresión tenía que ver con que yo veía todo. Yo soy muy sensible a lo que sucede en el contexto más amplio de mi vida. Entonces, aunque en mi vida yo estaba muy bien y gracias a Dios o a la vida o a ambas, siempre no tuve que preocuparme de muchas cosas que mucha gente sí se tiene que preocupar todos los días de su vida. Me dolía las realidades que veía yo alrededor de injusticia o de falta de acceso a oportunidades y demás, y eso me deprimía muchísimo. Y la depresión te lleva a la inacción. Y llegó como una impotencia, ¿no? Una impotencia, o lo que Seligman llama un gran desamparo. Y habían días que no me quería yo levantar, y veía yo a mis hijos chiquitos, veía yo a mi esposo, veía yo a mi familia con la que siempre he contado con apoyo, y decía yo, ¿cómo es posible? Qué malagradecida, Arlene, que tú no te puedes parar. O sea, ve tu contexto, ve dónde estás, y no te puedes parar. Y me di cuenta que era ese sufrimiento y ese desamparo en donde yo decía, soy insignificante para poder hacer una diferencia. Y de pronto algo me iluminó, que yo vi a mis hijos y dije, ¿cómo quiero que mis hijos construyan una visión optimista del mundo si yo como su mamá no puedo dárselas? Y ahí es donde dije manos a la obra. Y en cuando dije manos a la obra, claro, con muchísima perseverancia, muchísimo compromiso, un trabajo de todos los días. Y te estoy hablando de esto, sucedió, mis hijos habrán tenido 4 y 6 años en su momento. Jamás he volvido a sentir esa depresión que yo sentí en esa época de mi vida.
y tiene que ver con el tú tomar las riendas, el control, lo que Seligman y bueno, Bandura y mucha gente habla de la autoeficacia, es esa motivación interna de ponerte a actuar. Entonces, no necesariamente el construir un mundo mejor es de los optimistas y de los idealistas. De hecho, Seligman, por ejemplo, te habla de un gran pesimismo que ha tenido en su vida y de hecho no es una persona muy cheerful o muy llena de alegría, al contrario, y eso lo llevó a estudiar el pesimismo y después el optimismo. Seligman, Tal Ben-Shahar te habla mucho de su lucha por la perfección y él no era feliz y gracias a su infelicidad se dedicó a buscar cómo construir más felicidad en su vida. Y tú hablabas de que el mundo está como muy enfocado en el individualismo, pero eso tampoco quiere decir que nos olvidamos de nosotros mismos. Tenemos que empezar por uno mismo si queremos tener un impacto más allá. Y ese impacto puede ser, como tú bien decías, de pronto mi familia. O sea, no lo escuchen como algo de, no, pues es que yo no voy a cambiar el mundo, ¿no? Por ahí hay una canción, yo creo que es de Michael Jackson tal vez, que dice, hay que empezar por el hombre en el espejo, ¿no? Entonces dice, sí, una contribución muy importante es empezar por uno mismo. Y al final del día, el primer paso es estar bien tú y vivir mejor tú. Y en este sentido, la esperanza se vuelve una pieza clave de ese bienestar. ¿Por qué? Sí, definitivamente. La esperanza se vuelve una pieza clave en tu bienestar en el momento en que, claro, tú atiendes tus propias necesidades y construyes para ti una vida mejor. Pero una vida mejor tiene que ser una vida en donde también haya contribución, como dices, a tu familia, a tu entorno, en donde tengas un propósito y un sentido de vida, en donde cultives relaciones que vale la pena y tienes que desarrollar una autoconciencia, porque el problema es que funcionamos mucho en piloto automático y no nos damos cuenta de que nos rodeamos de personas que no nos alimentan positivamente, que de repente en el closet tenemos toda la cantidad de zapatos, pero no camino con ellos a ningún lugar que valga la pena. De pronto, de verdad hacemos como como que vivimos la película que nos han puesto sin una elección consciente de lo que verdaderamente nos hace sentir bien. Y, bueno, algo que me interesa mucho decir es que yo he tenido una lucha muy grande cuando hablamos de esta parte de alimentarse a uno versus construir una vida para el bien común. A mí me jala más lo del bien común. Claro que también, como dije antes, hay muchas cosas en mi vida personal que han fluido muy bonito y de forma orgánica y por las que no me he tenido que preocupar. Pero gente también que vive en una situación de comodidad a veces vive pesadillas en su día a día. Pero la lucha que yo he tenido es que tú ponte a ver de veras la cultura del self, de la selfie, del estarme filmando todo el tiempo, de el cultivar mi cuerpo y mi respiración y cultivar todo el tiempo el yo, y eso te aísla y eso te desvincula de los demás. Entonces, creo que la clave es que no cultivemos un amor por el yo que sea obsesivo como lo está haciendo en los medios de comunicación. Sí, yo creo que ahí tocas, y hablando del rol de los medios, y además trabajé en los medios, pero dos cosas. Una, es diferente, creo yo, corrígeme, esta obsesión con uno mismo y con ese individualismo, pero yo lo veo más como ponte oxígeno primero si quieres ayudar a otros, ¿no? O sea, que es diferente. Es diferente tratar de decir,
si yo no estoy bien, ¿cómo voy a decirle a los otros? Si yo no tengo esperanza, ¿cómo voy a transmitir esperanza? Si yo no siento gratitud, pues ¿cómo voy a...? No, lo que es un poco lo que decías con tus hijos, y decías, Sí. yo ¿cómo les voy a enseñar, cómo voy a transmitirles, o cómo les voy a enseñar a construir? Porque no es que pasó, y ahí es a donde quiero llegar, ese optimismo, ¿no? Pues lo tengo que vivir yo para poderlo transmitir. Es desde ese lugar de tratar de ser, de construir esa esperanza. Yo digo, ok, mi tendencia, hablando de la luz en la oscuridad, etcétera, y los medios hacen esto, ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, pues van a dar la nota del vaso medio vacío por la razón que sea. Una, porque creen que la gente es lo que quiere ver. Y muchas veces yo estuve en los medios de comunicación, de verdad hay este convencimiento que es lo que la gente quiere leer. Sin embargo, me acuerdo que cuando estuvo la pandemia, en Estados Unidos pasó algo muy interesante, que hubo un actor, John Krasinski, que ahí se sentó en su escritorio y empezó a hacer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero como la red de la cadena de las buenas noticias. Y lo único que se sentaba era platicar solo buenas noticias. Fue un exitazo. Pero un tremendo exitazo, la gente estaba feliz, no sé qué, porque todos queremos también conocer esa buena historia. Entonces, creo que allá hay también una área de oportunidad. Ahora, en ese contexto, una persona, empezando por ahí, o ¿cómo? O sea, dices, pues es que como que hay esta sensación de que es algo que sientes, que te pasa. ¿Cómo puedo yo construir, si se puede usar esa palabra, una visión del mundo más esperanzadora, con mayor esperanza? Mira, hay un tema importante que es diferenciar el optimismo, que es a nivel cognitivo, que es pensar que las cosas van a estar bien o que el mundo está bien, y la esperanza, como la definimos en psicología positiva y a través de la investigación de muchos autores, es que es una esperanza activa. Entonces tiene dos elementos importantes. Uno es la fuerza de voluntad, ¿sí? El poder de la voluntad, y el otro es el poder de imaginar varias vías de cómo construir esa realidad. Entonces, la esperanza no es algo que es pasivo, es algo activo, y la manera de construir más esperanza es que tú realices, primero, ¿cuál es esa imagen del futuro que te podría parecer increíble para ti a nivel personal o para tu comunidad o país a nivel colectivo? Después, que imagines todos los caminos y las vías alternas para que podrías recorrer para construir esa realidad. Y el tercer elemento es, ¿cuál es esa capacidad que tú tienes para llevar eso a cabo? Entonces, ante cualquier meta que tú te propongas, si estás pensando que bueno, te gustaría tener una pareja, o estás pensando en que te gustaría correr un medio maratón, entonces esa es como la meta, y te imaginas a ti mismo lo más vivido posible esa experiencia. Después puedes hacer, bueno, imaginar esos caminos. ¿Dónde puedo conocer gente de mi edad? A ver, es que llevo yendo a bares 10 años y la verdad es que en los bares la gente que conozco no va. Entonces, ¿qué tal que me meto a ciertos cursos? ¿Qué tal que me meto a un club de lectura? ¿Qué tal que empiezo a ir a otros lugares? ¿Qué tal que empiezo a hablar abiertamente de que tengo ganas de conocer una pareja? O si quiero correr el maratón, quiero correrlo solo o acompañado. ¿Cuáles son mis fortalezas? A lo mejor realmente el ejercicio no es lo mío, pero el tener una meta de correr medio maratón con amigas, que eso es un ejemplo real de mi vida, en donde nos juntamos y dijimos, va a las 4, y nos pusimos a entrenar, y entonces teníamos un tema en común, y después de entrenar era el desayuno, sí, hasta que lo logramos. Entonces, y voy a entrenar en la noche o en la mañana. Vas desarrollando esas vías de acción, y después, con cada pequeño logro, poder celebrar y poder decir, sí puedo, y lo que no me sale bien, yo la verdad creo que la perseverancia es una de mis fortalezas más grandes, pero es apalancarte en tus fortalezas y decir, ¿cómo sí se puede? ¿Quién más me puede enseñar? ¿A través de qué lo puedo pedir?
¿Quién sí consiguió pareja a mi edad que me pueda dar un consejo? ¿Quién ya corrió un maratón que me pueda ayudar? Y de pronto empiezas a tomar ese cambio en tus propias manos. Te oigo y pienso que el primer paso, a lo mejor digo una tontería, pero lo que me viene a la mente es que el primer paso, el primer indicio de esperanza es verlo. O sea, porque dices, sí, claro que puedo. Claro que eso es posible para mí o para mi familia o para mi comunidad. O sea, lo que sea que estás visualizando es posible. Que al final del día espero que es posible, ¿no? Entonces, y es interesante que lo digas, porque tengo una amiga muy querida que tiene 70 y varios, y ella siempre decía, es que yo sí quiero una pareja. Y yo, así que decía, ok, no, está bien. Pero me parecía como... No sé, no lo veía muy esperanzador, voy a usar esa palabra. No, pues claro que tiene un novio y y está muy contenta y me encanta verla tan contenta, pero ella nunca tuvo una duda. O sea, y efectivamente, ella decía, no, pues entré aquí, fui a este lado, estoy conociendo gente acá, me reencontré con mis amigos de la universidad, etcétera, etcétera. Y tú no tienes idea, porque es uno de muchos ejemplos de una de las personas que admiro mucho por eso. Y sí. Y lo ha hecho, o sea, te digo, como hace tantos años dijo, no, como que tengo ganas de cambiar de país y a lo mejor por un negocio en otro lado, y se fue 3 meses a otro país a ver si le gustaba. No es por ahí. O sea, wow, entonces te hace pensar, dices, claro que se puede. Sí, es esa chispita, y lo menciono porque pareciera que cuando, conforme entras a la madurez, de repente se piensa que no, porque yo no sé cómo explicarlo, pero hay una asociación entre esperanza y futuro, y dices, pues yo ya no quiero, ya no voy a pensar en el futuro. Sí, fíjate que lo que dices es tan interesante porque me parece que fue Shimon Peres, que Premio Nobel de la Paz, que decía que hay que mantener nuestra mente con una mentalidad como de niños, donde tu sueño sea lo que te motiva, porque en el momento en que dejas de soñar, dejas de vivir. Y esto está vinculado a una frase muy bonita también que dice Martin Seligman, donde dice que no estamos empujados por el pasado, sino que estamos jalados por el futuro. Y es esa visión del futuro lo que nos motiva, pero el futuro no tiene que ser algo que esté a 30 años de distancia. El futuro puede ser cuál es el legado que yo quiero dejar. Y de hecho, Brooks, un autor que escribió un libro con Oprah hace muy poco sobre la felicidad, y él tiene un libro sobre también cómo vivir feliz conforme vamos creciendo en la edad, la tercera edad, madurez. Él habla de que hay 2 tipos de inteligencia: la inteligencia fluida, que es esa inteligencia donde somos muy innovadores, muy creativos, donde tenemos mucha memoria, y la inteligencia cristalizada, que es la que nos da la experiencia. Entonces, la gente después de los 50 años de edad, tenemos que recargarnos más en esa inteligencia cristalizada. Y ahí es donde, por ejemplo, ponerte al servicio para compartir tu experiencia, para ser mentor, para ser coach, lo que estábamos platicando antes de que iniciara el programa sobre también tu experiencia, en donde dijiste, toda esta experiencia de toda mi vida que yo tengo, la pongo al servicio cuando logro traer todas estas enseñanzas y compartirlas con los demás. Eso le da un gran sentido a la vida. Y algo que también me recordaste, que tiene que ver con este anhelo, Oprah justo decía que los anhelos del alma son susurros, no gritan. Yo pienso que gritan, y cuando tú estás en una depresión, probablemente no has oído esos susurros y ya está gritando y ya ni escuchas. Pero todos nosotros tenemos susurros desde que somos niños acerca de qué es lo que venimos a hacer este mundo, y tenemos que prestarle atención, porque de verdad cuando nosotros aplastamos esas voces interiores del corazón y del alma, es cuando no nos damos la oportunidad de buscar y alcanzar nuestros sueños, y esos nunca mueren y están presentes a
todo lo largo de la vida. Incluso puede ser que se transformen y a lo mejor, o que surgen nuevos, adicionales, o que surgen los de alguien más que dices, oye, me encanta, me quiero unir. Entonces hay que estar abierto a esas cosas. A partir de la, no sé, 55 en adelante, en fin, conforme vas madurando, vas envejeciendo, palabra que no nos encanta, pero hay una realidad y es que es una etapa, conforme pasan los años, que está marcada por pérdidas de identidad, porque tus roles cambian, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ayudarnos la psicología positiva y la esperanza a enfrentarlas de una mejor manera, estas pérdidas? Mira, creo que por un lado existe todo este concepto en la psicología positiva de darnos el permiso de ser humano. Esto es poder reconocer que estamos sintiendo una pérdida, que a lo mejor es algo que nunca va a regresar desde una capacidad física que teníamos antes hasta una persona que ya no está. Entonces es importante darnos la oportunidad de sentir el dolor. Y después también necesitamos tomar una elección de cómo quiero yo vivir. Y tenemos ejemplos constantes de gente de todas las edades, porque las pérdidas también a veces las enfrenta gente de todas edades y a veces de forma muy grave y permanente. Y tenemos esos ejemplos de personas que ante una pérdida, toda su forma de ver la vida es negativa, se enfoca en el pasado, y otra muy diferente es cuando tú tomas esa decisión de cómo quiero vivir y ser un arquitecto activo en la construcción de mi vida en el presente y para el futuro. Híjole, te oigo y sí, claro, o sea, y váyanse a las películas si quieren para ver ejemplos, pero hay ejemplos reales muy importantes. O sea, es la persona que conocemos o que hemos visto en algún lado que tiene una pérdida importante y se sume en la depresión, se aísla, se encierra, se deteriora y deja de vivir, básicamente. Y otras que dicen, voy a hacer una fundación, voy a recabar fondos, voy a cambiar la ley, etcétera, etcétera, como manera de mejorar la pérdida. Y yo creo que esas son como los caminos de los que hablas. Y es cierto, es una elección. Yo incluso lo he escrito por ahí en algún momento, que yo siento que la felicidad es una elección. La felicidad no es algo que pasa, ay, quiero ser feliz, a ver qué me pasa. La felicidad es una elección y es una elección que se hace cada mañana, o cada noche, cada quien. Pero todos los días nosotros elegimos cómo queremos ver la vida. A veces nos cuesta más trabajo sacar ese lado esperanzador, pero definitivamente es nuestra prerrogativa y hay que usarla. Hablaste, lo dejé ir, pero muy al principio hablaste de el Hope Circuit o el circuito de la esperanza. Y es justo, como que hay platícanos de es que es el libro, por un lado, que tengo mucha curiosidad porque llamaste al evento como el libro, pero hay un evento que te has aventado a organizar que claramente muestra que tienes mucha esperanza, porque meterse a organizar un evento de esa magnitud no es cosa menor. Platícanos del evento. Sí, Adrián, también era desconocimiento, no sabía lo que implicaba. En lo que te metías. Martin Seligman escribió un libro que se llama Hope Circuit, el circuito de la esperanza, en donde habla justamente de cómo cuando estamos expuestos a altos niveles de estrés, hay algo en el cerebro que se desconecta y caemos en la desesperanza, en la apatía, y la manera de activar eso es a través de acciones positivas. Cuando nos sentimos que tenemos esa capacidad de echarnos a andar y de construir un entorno diferente. Martin Seligman tiene 82 años y, como te dije, sus enseñanzas han influenciado a mucha gente alrededor del mundo, entre ellas yo, y puso esta misión de lograr que para el 2051 el 51% de la población del mundo esté floreciendo, que es vidas plenas en diferentes ámbitos. Y yo la verdad es que con todo esto que hemos estado hablando en el programa, donde decimos altos niveles, los niveles de depresión, de ansiedad, de suicidios han ido en aumento. A pesar de que hoy en día tenemos la mayor cantidad y posibilidad de accionar y de ser influyentes
en lo que sucede en el mundo, ve las redes sociales. Yo digo algo y lo pueden oír en África. O sea, realmente nunca antes había habido esa capacidad de influir y sin embargo nos sentimos insignificantes. Entonces, yo quiero, y es un sueño mucho más grande que la visión del 23 y 24 de noviembre, pero yo quiero que este evento sea el catalizador de un movimiento a nivel mundial donde nos sumemos a reconocer el gran poder que cada uno de nosotros tenemos para hacer el cambio que queremos ver en el mundo, tanto en nuestro mundo interior como en nuestra familia, nuestra comunidad y verdaderamente por esta naturaleza humana en común que tenemos todos. Entonces, de ahí sale la idea de crear este encuentro internacional que se lleva a cabo por primera vez en México, en el Hotel Westin de Santa Fe, donde viene el doctor Martin Seligman, viene Tal Ben-Shahar, viene Gail Pooley, viene Andrew Schwartz, James Pawelski, Margarita Tarragona, sí, el cartel está impresionante. Increíble porque son los más grandes proponentes que han desarrollado tanto la ciencia como la aplicación de la misma para generar este florecimiento humano, unirnos en conversación. Tenemos también el segundo día, por ejemplo, mesas por temas de interés, donde si tú eres educador o coach o tienes algún negocio o estás enfocado en el desarrollo personal, puedas sentarte en grupos pequeños con estos líderes, aterrizar acciones concretas para empezar a crear una nueva realidad. Y algo que estoy emocionadísima es que mucho del interés es no solo compartir ideas a nivel cognitivo, sino que la gente pueda decir, yo soy ese líder, porque yo también estoy construyendo una historia. Y llevaba yo muchísimos meses buscando que Eugenio Derbez se sumara con nosotros. Wow. Él hizo esta película increíble, radical, donde habla de cómo en un pueblito un maestro... Sí, una historia real. Una historia real de Sergio Juárez, donde él logra transformar a sus alumnos, a su colegio, a su comunidad, yendo en contra de todas las barreras que se le ponían, ¿no? No se dio por vencido, tenía esa esperanza y él tomó las riendas para hacer esa esperanza realidad. Y esa historia para mí ilustra y une de una forma muy especial la misión del Hope Circuit, que es, no importa de dónde vienes, no importa los recursos que tienes, ¿dónde estás? Donde tú estás por algo y lo que tú traes al mundo es lo que puede hacer una gran diferencia. Y nos dijo que viene en persona, estamos felices, porque para mí ese espacio es lo que cataliza todo lo que se va a hablar ese día y al otro día en las mesas redondas. Es un gran ejemplo, tienes razón. Esa historia es bellísima, fue portada de revistas internacionales y tienes razón, es una historia de esperanza, o sea, de alguien que tiene esperanza, de ese que genera más esperanza y demás. Y te escuchaba y pensaba, ¿por qué nosotros, o sea, en mi generación, también es importante? Porque tú lo ves, especialmente durante y después de la pandemia, a mí me llamó mucho la atención cómo los chavos están desesperanzados. O sea, no, es que no quiero tener hijos porque el mundo se va a acabar. No, es que, o sea, tienen esta visión como muy fatalista del futuro y que a nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿cómo le hago para ayudarlos a encontrar o a salir de ese estado para entrar en una esperanza? Porque también hay cosas maravillosas, ¿no? Y las que ellos van a construir, que están todavía más padres, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad y una necesidad y tenemos un rol que cumplir desde este lugar, como tú dices, tal vez de mentoría, tal vez de etcétera, etcétera, para tratar de sembrar esto. Ya nos dijiste los días y las horas. ¿Hay un sitio donde pueden consultar esto? Sí, claro que sí. Se pueden meter a hopecircuit.com, que se escribe HOPE, Circuit, CIRCUIT.com.
pueden escribirnos a informes@IBI de Instituto de Bienestar Integral, IBGrandeI.mx, o llamar al 55 43 42 53 69 en la Ciudad de México. Y si entran, de hecho, a la página del Instituto de Bienestar, donde además van a encontrar cursos y varios recursos, etcétera, también van a encontrar ahí la información y la liga. Está muy fácil, Instituto de Bienestar Integral, ahí también lo van a encontrar. Sí, pueden, es ibi.mx, que es más fácil y más rápido, y pueden también en las redes sociales buscar Instituto de Bienestar Integral o Arlene Solodkin, que se escribe Arlene Solodkin. Sí. Arlene, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y dejarnos con este tono esperanzador. Ay, Adriana, un gusto enorme haber venido, conocerte, me sentí muy cómoda y creo que este espacio justo es un espacio que abre esperanza para toda la gente que estamos más allá de los 50 y con mucha ilusión de seguir aportando cosas muy bonitas a la comunidad. Sin duda, y yo creo que es una invitación para nosotros construir esperanza en nosotros mismos y sembrarla en otros. Y yo creo que ya con eso estamos haciendo, estamos poniendo nuestro granito de arena para tener un mundo mejor. Suena muy ambicioso, pero ese mundo se construye de uno en uno. No son masivos. Entonces la invitación es a que se sumen. Es un movimiento y no cuesta nada. Es actitud, es un poco de trabajo. A veces, si quieren entrarle más, pues leer un poco y demás. Súmense, los invitamos. Y además de invitarlos, les agradezco enormemente por acompañarnos en esta enriquecedora conversación con Arlene Solodkin. Yo creo que juntos hemos aprendido que la esperanza, junto con la gratitud y los otros elementos o componentes de los que nos habló Arlene, no es solo un ideal, sino una herramienta poderosa para abrazar los cambios, enfrentar las pérdidas y construir un futuro con propósito. Si te inspiró este episodio, si te inspiró Arlene como a mí, te invitamos a explorar más sobre el Instituto del Bienestar Integral y el evento Hop Circuit, donde grandes líderes del bienestar compartirán ideas para transformar vidas. Gracias por escucharnos nuevamente y como siempre te invitamos a visitar nuestra página y nuestras redes sociales, hablandoenplata.mx. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.